Bienvenidas, bienvenidos a Las Letras en la Radio, el podcast literario. En esta ocasión vamos a hablar de 3 temas que me gustan y que están bastante relacionados. Vamos a hablar especialmente del libro Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a hablar no solo de este libro, sino la relación que puede derivarse en torno al bienestar, al capricho, al goce e incluso al deseo y la libertad. Vamos a ir paso a paso. Voy a tratar de introducir este tema cronológicamente, hablando un poco de filosofía, pero primero voy a hablar un poco del libro. Este es un libro que en realidad desde que lo leí me marcó bastante porque, por así decirlo, la primera parte es casi un tratado, un ensayo literario en donde el personaje de El subsuelo habla un poco acerca de por qué no siempre buscamos el bienestar, tanto colectivo como individual. Es un tema bastante filosófico porque si vamos a la filosofía, el bienestar empieza a hablarse desde Platón, desde Aristóteles, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar primero de este libro, vamos a hablar un poco acerca del libro. Demos una pequeña sinopsis. Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky es una exploración intensa y contradictoria de la conciencia humana a través de las confesiones de un hombre enfermo, del hígado, aislado y profundamente resentido. La novela se adentra en la culpa, el deseo, la humillación y la incapacidad de amar. El protagonista, atrapado en una lucidez bastante corrosiva, oscila entre el desprecio a los demás y el desprecio hacia sí mismo, convirtiéndose en el retrato de alguien que comprende demasiado, pero que no logra transformar esa comprensión en vida. La obra cuestiona la idea de que el ser humano siempre actúa racionalmente y defiende incluso el error y el sufrimiento, una voluntad irreductible y bastante caótica. Como mencionaba anteriormente, este libro me parece el paradigma de lo que es, o uno de los paradigmas de lo que es una novela filosófica. ¿Por qué? Porque habla bastante de filosofía. El personaje del libro desarrolla unas tesis filosóficas, por así decirlo, y en su monólogo explora ideas que son muy de la filosofía, las contradice y defiende ese sufrimiento, defiende el capricho, defiende su libertad, que son temas de los que vamos a hablar más adelante. Este libro fue escrito en un momento decisivo en la vida de Dostoyevsky, luego de haber pasado varios años en trabajos forzados en Siberia, experiencia que lo transformó radicalmente en su visión de la vida, del mundo y de la literatura. En medio de una Rusia atravesada por debates sobre el racionalismo, el progreso científico y las utopías modernas, Dostoyevsky respondió con una obra bastante incómoda y profundamente psicológica que cuestiona la idea de que la razón puede explicar completamente al ser humano. Memorias del subsuelo es una reacción contra una sociedad que empezaba a creer que todo podía organizarse por fórmulas, cálculos y sistemas. Frente a ello, el autor pone en escena a un personaje fracturado que muestra que el ser humano también desea aquello que le destruye. Y vale la pena entonces también mencionar que el autor se encontraba, después de esos trabajos forzados, obviamente en una crisis emocional. Estaba no solo respondiendo a ese contexto, sino que también estaba atravesando una crisis personal y escribe este libro. Ahora sí, vamos a adentrarnos un poco en los temas filosóficos que se abordan en Memorias del subsuelo y vamos poco a poco desarrollándolos para comprender no desde el libro, sino desde afuera esas ideas que nos propone Dostoyevsky y porque incluso él dice que hay que defender el capricho, que hay que defender el sufrimiento propio y eso que implica. En parte estoy de acuerdo con algunas de esas ideas. Más adelante voy a dar mis posturas frente a las mismas. Para empezar, quisiera introducir el tema de la filosofía occidental, que desde sus comienzos ha tenido una postura, digámoslo, bastante interesante de lo que es el bienestar. Digámoslo, cada uno de los primeros filósofos planteaba una forma en la cual los seres humanos debían lidiar con la vida. Esas formas podrían llamarse filosofías éticas. Empecemos por Platón. Para Platón, la felicidad, que llamaba eudaimonía, estaba
vinculada al orden interior del alma. Un ser humano es feliz cuando sus partes están en armonía. La razón gobierna, el ánimo acompaña y los apetitos se mantienen en su lugar. Recordemos que Platón incluso dividía la sociedad dependiendo de qué tanto se dejaban gobernar las personas por esas tres partes de el ser: la razón, el ánimo, que estaba en el pecho, y los apetitos o los instintos. Cuando eso no ocurre, cuando los apetitos toman el control, el alma se desordena y sobreviene el sufrimiento. Eso nos decía Platón. Por otra parte, Aristóteles va más allá. Para él, la eudaimonía no es un estado pasivo, es una actividad. Ser feliz es ejercer bien las capacidades que nos son propias como seres humanos. Es vivir conforme a la virtud, con mesura, con propósito. El bien supremo no está en el placer inmediato, sino en el florecimiento a lo largo del tiempo. Estos son dos de los grandes referentes de la filosofía occidental, incluso de la ética occidental. También podemos encontrar a los cínicos, podemos encontrar a los hedonistas que buscaban el bienestar a través del placer, incluso desmedido. También encontramos, por ejemplo, a Epicuro, quien dice que el fin del ser es la satisfacción de las necesidades a través de un placer meditado, de un placer racional. Encontramos también a los estoicos. Los estoicos nos dicen, por ejemplo, que para lograr el bienestar habría que determinar qué cosas están en nuestro dominio y qué cosas no están en nuestras manos. Librarnos de esas cosas que no podemos controlar precisamente nos va a librar del sufrimiento y va a contribuir a nuestro bienestar. Eso decían los estoicos. Entonces, por ejemplo, los pensamientos ajenos, las acciones ajenas, etcétera, etcétera, todo lo que hacen las demás personas es algo que no está en nuestro dominio y no podríamos sentirnos apenados por lo que hacen los demás, sino que somos dueños de sí mismos, dueños de nosotros mismos, de nosotras mismas, y es eso lo que verdaderamente de lo que somos dueños, es eso verdaderamente en lo que nos podemos fijar nuestras acciones, nuestras metas, es eso en lo que deberíamos centrarnos siempre para evitar angustias innecesarias. La gran parte de las filosofías entonces occidentales hablan de esa búsqueda del bienestar. En cierta forma, en ciertas corrientes, ese bienestar varía un poco, pero hay algo, digámoslo, reconfortante, y es que hay un camino hacia el bien de sí mismo y también de los demás, que podemos conocerlo y podemos seguirlo. Pero hay una pregunta que estos filósofos no responden del todo. ¿Qué pasa cuando sabemos cuál es el bien y aún así hacemos otra cosa? ¿Qué pasa cuando no es tanto el bien, sino que sabemos lo que nos genera bienestar y hacemos otra cosa? ¿Qué pasa con el capricho? Los filósofos occidentales no respondieron tanto a esta pregunta del capricho. Se centraron más bien en la virtud, en el bienestar tanto individual como colectivo, hablando por ejemplo de Aristóteles. ¿Y qué es el capricho? Volviendo al libro Memorias del subsuelo, el personaje hace una disertación bastante interesante de lo que es el capricho. Precisamente creo que en este libro podría decirse que hay un acercamiento bastante interesante a este tema. El capricho es esa fuerza que actúa incluso en contra del bienestar, es decir, contra esas cosas que nosotros diríamos cualquier persona debería perseguir el bienestar, debería perseguir el bien. Incluso ahí vendrían estas ideas de Kant de que toda acción debería convertirse en un paradigma que todas las demás personas, por ejemplo, deberían seguir, hablando de la ética y de la acción moral. Esto decía Kant. Entonces, el capricho contradice eso. No es simplemente un error de cálculo ni ignorancia. El personaje del subsuelo nos dice que el capricho es la elección deliberada de algo que puede hacernos daño a nosotros mismos o a los demás. Y tiene una función muy específica, y acá voy a reivindicar un poco el capricho. La función muy específica que nos dice este personaje es la de afirmar la identidad individual. Más adelante voy a desarrollar un poquito esto para que quede mucho más claro. El capricho es lo que nos hace ser nosotros mismos. Entonces, siguiendo esta línea,
Cuando actuamos por capricho, estamos diciendo algo profundo. Yo existo, yo elijo, nadie me determina, yo no soy una cosa. El capricho es la prueba de que somos libres, aunque esa libertad se ejerza en dirección hacia el daño. Esto puede sonar muy abstracto, pero voy a ponerlo todavía más patente. Montaigne hace siglos había dicho que lo que se restringía no hacía sino aumentar el deseo. Esto es algo similar. Cuando nos vemos restringidos, nos afirmamos. Por eso lo restringido, lo que se hace tabú, genera tanto deseo. Por eso cuando nos dicen o se nos predice, buscamos hacer lo contrario a lo que se nos predetermina, a lo que se nos fija. ¿Por qué? Eso es algo bastante interesante y conversando con alguien hace unos días llegamos a una conclusión muy válida y es lo siguiente: cuando afirmamos nuestros errores, reivindicamos nuestra propia experiencia, consideramos esa experiencia como nuestra. Y ese error es nuestro. Y esos aprendizajes que vienen después de ese error son nuestros también. Entonces preferimos equivocarnos a ser seres predeterminados. Esto es fundamental y en este sentido reivindico el capricho, porque el capricho lo anudaría con la idea de rebelión que tenía Albert Camus. La idea de rebelión que tenía Albert Camus es la siguiente: la existencia es absurda, es decir, no siempre es coherente con lo que nosotros queremos. El mundo no se deja predeterminar, pero a la vez nosotros deberíamos aceptar esas diferencias que hay entre nuestras expectativas y lo que ocurre en el mundo. Eso nos va a dar una tranquilidad. Ocurre que la rebelión en Camus termina siendo una especie de grito en el cual el sujeto se afirma frente al mundo. Es decir, yo estoy existiendo y me afirmo a través de este grito. Es un grito de lo absurdo, es un grito no dramático, sino que es un grito en el cual el sujeto dice yo soy. Ese grito es una forma de decirle al mundo yo estoy aquí, me voy a afirmar, y esto es algo muy interesante porque precisamente una de las primeras cosas que hacemos los seres cuando nacemos es pegar un grito, un llanto que calificamos como un lloriqueo, pero que vendría siendo algo muy acorde con la filosofía de Albert Camus. Ese es el grito de la afirmación del sujeto cuando llega al mundo. Yo soy, yo estoy aquí, yo he llegado a este mundo, y no necesariamente tiene que ser un grito de drama. Este asunto del capricho, recordémoslo, afirmo mis errores en vez de dejarme predeterminar, se relaciona bastante con esa idea de rebeldía llevándola a un plano más político, y es que Albert Camus dice: la rebeldía consiste en decir no cuando me quieren convertir en objeto. Entonces, ese capricho tiene bastante relación con esa idea de rebeldía en Albert Camus, esa idea en la cual el sujeto no se deja reducir a un estado de cosa, es decir, el sujeto afirma su libertad cuando dice no. Por lo mismo, ese hombre del subsuelo, cuando reivindica el capricho, menciona que está afirmando su propia libertad, está afirmando su ser en el mundo. Si bien esta es una obra pesimista, podría decirse, porque entonces el personaje del subsuelo no cree en el bienestar, el personaje del subsuelo niega el bienestar tanto colectivo como individual. El bienestar, seámoslo sensatos, en cierta forma también existe. Lo que no podemos hacer es negarlo completamente. No podemos negar que hay unas formas del bienestar colectivo y también individuales. No podemos perseguir tampoco la autodestrucción, y no todas las personas en su ser normal van a buscar la autodestrucción corrientemente. Las personas tienen, digámoslo, momentos en los cuales van a buscar su bienestar y momentos en los cuales van a reivindicar un capricho que de pronto también les genere daño. Entonces aquí una de las ideas es no negar que puede haber bienestar por una parte, y por la otra no negar tampoco que en muchas ocasiones el capricho nos puede llevar a hacernos daño. Por ejemplo, el capricho es eso que opera
opera cuando nos dan un consejo, cuando nos dicen, no, es que yo en su caso haría esto, pero la persona secretamente, casi que maliciosamente en muchas ocasiones, cuando les damos un consejo o cuando recibimos un consejo, incluso en muchas ocasiones decimos, sí, eso es lo que usted haría, pero yo soy yo. Incluso el consejo por eso es tan impositivo, porque es la experiencia ajena buscando imponerse en la vida propia. Es una violación de la soberanía individual el consejo, porque termina siendo algo que se impone, que no es igual para todas las personas. El consejo no sirve. Desde la psicología, el consejo es algo que no tiene ningún asidero para las personas. Y volviendo al tema de la rebeldía, entonces el capricho, digámoslo, ese capricho del que habla el hombre del subsuelo, llevándolo a un plano de lo político, tiene bastante relación, se da la mano completamente con la idea de rebeldía de Albert Camus. Y es que en un fragmento precisamente de Memorias del subsuelo, el personaje escribe lo siguiente: si algún día se descubre la fórmula de todos nuestros deseos y caprichos, es posible que de pronto deje el hombre de desear, dejaría el momento de ser hombre para convertirse en cilindro de organillo o algo por el estilo, se convertiría en objeto. Hay una idea que aparece frecuentemente en la literatura, que aparece en este libro, que aparece también en otros libros, en libros como Un ser de lejanías de Francisco Umbral, y es precisamente no dejarse predeterminar, conservar algo de la intimidad, esa intimidad que es una parte irreductible de nuestra libertad cuando nos viésemos en un estado completamente interpretado, es decir, las fuerzas del poder, las fuerzas del Estado, etcétera, etcétera, logren predeterminar a los sujetos. No podríamos, no deberíamos. La idea es esa, no dejarnos describir completamente, dejar algo para nosotros, es decir, no ser completamente descriptibles. Esto sería algo que afianzaría la destrucción de la normalidad en términos filosóficos, sociológicos, etcétera, etcétera, porque no todos los sujetos vendrían siendo iguales. También, retomando entonces un poco este libro, hay otra idea que me parece muy interesante y es el tema de que, si bien es un poco pesimista, también lo dice de alguna manera de esta forma, que me parece muy paradigmática, y es: el ser humano es un ser al cual le gusta construir, pero también le gusta destruir. Y lo dice de una manera muy bonita cuando habla de, es que a una parte de mí le gusta que 2 más 2 sean 4, pero hay otra a la que en muchas ocasiones le gusta que 2 más 2 sean 5. Y se refiere al capricho, a esa parte que en algunas ocasiones puede ser dañina, pero que, viéndolo bien, haciendo un análisis acá, relacionándolo incluso con la rebeldía, el capricho no siempre debería ser algo que nos haga daño, e incluso es algo que podría llegar a hacernos un bien. Más adelante hablaré también de otra relación en torno a por qué el capricho sí nos hace en algunas ocasiones daño. Pero acá lo relacionaba entonces capricho y rebeldía con no dejarse predeterminar, no dejarse adivinar, no dejarse predecir. Entonces ahí es cuando el capricho es una fuerza de afirmación individual. Dostoyevsky nos dice entonces que si los deseos pudiesen ser calculados matemáticamente, si todo fuera predecible y racional, dejaríamos de ser humanos, seríamos máquinas. El hombre del subsuelo elige el capricho, elige la contradicción, elige incluso el sufrimiento, precisamente porque eso lo distingue de un autómata. Su irracionalidad es una declaración de existencia. Recordemos el grito del que hablaba Albert Camus respecto al absurdo del mundo, a que el mundo no siempre se corresponde con nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros anhelos, que llega a ser el niño, la niña, cuando es sacada del vientre de su madre, pega un grito, se afirma individualmente. Es lo único que puede hacer cuando llega al mundo, porque en cierta forma es un ser que está bastante limitado, depende de los demás, pero ese grito
es su afirmación individual. Ya pasando esa relación en torno a capricho y rebeldía en Albert Camus, pensemos también cuántas veces hemos elegido eso que sabíamos que no era bueno para nosotros, solo para sentir que somos nosotros quienes elegimos hacer eso. En los momentos de los consejos, es que no haga eso que no le conviene, en los momentos en que pues recibimos esos consejos, que en muchas ocasiones el consejo es hasta violento, es impositivo, ya lo había mencionado. Hay un concepto del psicoanálisis que se relaciona también un poco con esto y es el concepto del goce. Vamos a hablar un poquito de esto en este momento. El psicoanálisis precisamente creo que es un edificio teórico en el cual se evidencian muchas contradicciones en el sujeto, la estructura psíquica del sujeto, el yo, algo digámoslo, reduciéndolo demasiado. Si me escucha un psicoanalista, obviamente va a decir que estoy hablando de un reduccionismo, pero estoy haciendo promoción de lectura y no teoría psicoanalítica. Hay 3 instancias del aparato psíquico: el ello, que es muy instintivo; el yo, que es esa estructura que media entre el ello y el superello o el superyo o el superego; y el superyo. Todos esos ideales sociales introyectados generan un conflicto psíquico durísimo en el sujeto. Y todo eso se pone también manifiesto en la clasificación de Freud, digámoslo, estos asuntos que están en la primera y la segunda tópica, el consciente y el inconsciente que están en conflicto, el ello, el yo y el superyo, son ya temas que me parecen bastante discientes respecto a las contradicciones que sufren los sujetos, y llega a conclusiones muy similares a las de Dostoyevsky, pero por caminos muy distintos. Freud era muy de trabajar desde la clínica. Para los psicoanalistas, especialmente para Freud, hablando de un libro Más allá del principio del placer, el placer es lo que busca una calma, reduciendo la tensión y los desequilibrios del sujeto. Es el impulso hacia el equilibrio, hacia lo que no duele. Pone un límite claro. Hasta aquí, porque más allá comienza el dolor. Es decir, tengo sed, me tomo un vaso de agua o me tomo un jugo. Es un regulador, protector, y en muchos sentidos es la base de lo que los clásicos llaman el bienestar, la búsqueda de una vida sin exceso, sin tensión insoportable. Ese es el principio del placer, la satisfacción de las necesidades. Luego viene el goce. Es otra fuerza, el psicoanálisis la llama goce, y es mucho más inquietante y se relaciona bastante con lo que decía nuestro hombre del subsuelo. Es una satisfacción inconsciente que va más allá del principio del placer. Implica una intensidad que puede resultar en displacer o sufrimiento. Es fundamentalmente la tendencia a repetir actos o pensamientos que nos hacen daño, como en las adicciones o las relaciones dañinas, pero que nos otorgan una satisfacción oculta. Una satisfacción que no siempre podemos nombrar, pero que sentimos. Ese goce se relaciona entonces con la compulsión a la repetición. El goce no busca la calma, busca la intensidad, no busca el equilibrio, busca la repetición, busca la compulsión a la repetición. Y aquí está su paradoja fundamental. Duele, pero no podemos parar. Y los ejemplos son muy claros, y cualquier persona que haya hecho en muchas ocasiones eso que más le hace daño sabe a qué se refiere el goce en nuestro propio cuerpo. Es las adicciones, son esas relaciones que nos hacen daño, pero que continuamos ahí, que seguimos dando oportunidades, pero esa persona no va a cambiar. Nosotros nos enganchamos y seguimos en ese conflicto como en una especie de espiral sin terminación. Ese es el goce, y ese es el capricho también en muchas ocasiones que nos hace daño. Ese sería el aspecto negativo del capricho, ese aspecto que nos hace daño, que en vez de decir no, como ese capricho aunado a la rebeldía en Albert Camus, que dice no quiero ser un sujeto reducido a cosa, digo no y avanzo, porque es algo que decía Camus. La rebeldía es un decir no, pero avanzar un paso más allá, es decir, afirmarse. Esa es la fuerza creadora del capricho, la fuerza positiva del capricho, es la fuerza política
analítica del capricho. Ya la otra, la que acabamos de ver, la que se relaciona más con el goce, es la fuerza más negativa del capricho, cuando algo sabemos que nos hace daño, pero que continuamos, seguimos, andamos, nos chocamos con la misma piedra y seguimos en esa espiral, en esa espiral, en esa espiral que nos hace daño, que nos hace sufrir. Este hombre del subsuelo entonces hace un retrato muy interesante de lo que es el goce antes de que existiera el psicoanálisis, y Dostoyevski lo describe de esta manera: su temperamento le impide ser malévolo, sin embargo su carácter ansía la maldad y la perdición. Se adentra entonces en el subsuelo al no lograrlo. Sabe lo que está bien, lo reconoce, y aún así algo en él lo empuja hacia lo contrario, no por ignorancia, sino por esa satisfacción oscura que el psicoanálisis llama goce. Y fíjense en ese detalle, pues que me parece bastante interesante. El personaje no solo se daña a sí mismo, cuando se le presenta la oportunidad de recibir amor, prefiere desdeñar y degradarse. La actitud que adopta con una chica con la que va a establecer una relación es la copia exacta del trato que se da a sí mismo, el herido que hiere, el humillado que humilla. Para ir cerrando, entonces quisiera de nuevo reivindicar el capricho en su aspecto aunado a la rebeldía. El capricho que dice no, yo quiero afirmarme como sujeto, y por otra parte poner a pensar en este capricho que sí nos hace bastante daño, que es ese capricho que nos pone en un bucle de autodestrucción. Por otra parte, retomo entonces ese aspecto de búsqueda del placer, del bienestar, y ese aspecto del capricho cuando se vuelve negativo. Nosotros los seres humanos buscamos la calma, el equilibrio, operamos a veces con lo consciente, con lo racional. Esto para Platón, para Aristóteles, es uno de los fines últimos y es algo fundamental en la vida en comunidad y para la virtud. Y por otra parte está el capricho como goce, esa sombra, esa búsqueda de intensidad y de repetición que opera desde lo inconsciente. No es que el inconsciente sea lo malo necesariamente, es lo que a veces llaman los psicoanalistas como lo que las personas llaman destino, cuando se atraviesan muchas veces con la misma piedra. Afirma la identidad individual, aunque a veces duela. Sin embargo, vuelvo a retomar, a ser insistente. El capricho no necesariamente tiene que ser exclusivamente dañino y malo. También, volviendo a Albert Camus, el capricho es una fuerza que está aunada a la rebeldía, al decir no quiero ser predecible, no quiero ser una cosa, no quiero ser un autómata predecible que no tenga ni siquiera un aspecto de libertad en su interior. Entonces me afirmo y voy a hacer lo contrario de lo que me dices cuando quieres predeterminar mi destino. Pero no debería volverse una trampa. Para cerrar, quisiera entonces terminar con una pregunta. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer con el capricho? Albert Camus nos decía convertirlo en rebeldía. Algunos otros autores nos dirían convertirlo en autodestrucción. Siguiendo, por ejemplo, también el mismo psicoanálisis, sería bueno entonces identificar en qué momento estamos gozando en términos psicoanalíticos, en qué momento estamos yendo más allá del placer, de lo que nos quita las tensiones, de lo que satisface nuestras necesidades, y en qué momento nos autodestruimos. Esto es algo que podría ser una pregunta valedera, sería honesto hacérsela, no necesariamente para ser fácilmente controlado, porque precisamente la idea no es eso, de que nos volvamos autómatas, de que nos volvamos predecibles, predeterminados, sino cuestionar. Los filósofos clásicos nos dirían cultivar la virtud, cultivar el bien, vivir con mesura. El psicoanálisis nos dice algo que es muy incómodo. Hay fuerzas en las personas que no obedecen a la razón, y esto es honesto reconocerlo, tanto en los demás como en uno mismo. El goce no va a desaparecer porque uno lo entienda, pero digámoslo de esta manera, nombrarlo y reconocerlo podría cambiar algo. Es bueno cuestionarse también a uno mismo. Y Dostoyevski, después de esos 4 años forzados en Siberia escribiendo esta obra, nos ofrece un mensaje que es bastante interesante, que reivindicaron muchas personas más adelante, porque este se volvió un tópico literario, ya lo había mencionado en Francisco Umbral, y es: la contradicción no nos hace inferiores, nos hace humanos. Este mensaje también está un poco en el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, cuando dice Pessoa que los sueños son lo que más tenemos de nosotros mismos. Ahí está hablando
hablando de eso que no deberíamos permitir que se nos prediga, y en ese sentido acá podríamos establecer, por ejemplo, una discusión muy interesante con el transhumanismo. Y es un aspecto que tiene sus pros y sus contras. Esto ya sería para tema de otro podcast, pero el transhumanismo, si bien plantea la posibilidad de que los seres humanos tengamos prótesis, alberguemos o nos integremos biotecnológicamente, que en nuestro cuerpo tengamos accesorios tecnológicos, se vuelve un arma de doble filo. Esto es algo que podríamos explorar en otro podcast que es muy interesante, pero ya quisiera cerrar estas reflexiones del subsuelo y finalmente decir que esa búsqueda, ese capricho, finalmente también es algo que permite entonces que no seamos cosas, que no vivamos en un estado de cosa, que no nos reduzcamos a objetos, que no seamos simplemente algo prefijado, que no seamos algo predeterminado, que no seamos algo predecible, que de algún modo el capricho es algo que protege nuestra identidad, nuestra libertad, incluso nuestra humanidad. Habría entonces que distinguir entre ese capricho aunado a la rebeldía y ese capricho aunado a ese goce desde un punto de vista psicoanalítico, del cual, según los psicoanalistas, no podríamos escapar, pero que sería bastante interesante cuestionarnos en nuestro propio ser. Gracias por escuchar este episodio. Más adelante volveremos con un nuevo episodio de Letras en la Radio, el podcast literario. Locución, producción y coordinación, Mauricio López. Agradecimientos a Sara Arango y Valentina Durango. En la emisora ha muerto el locutor. La música asesina se ha hecho con el control.